Muy buenas tardes a todos, un placer darles nuevamente la bienvenida en estos almuerzos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cuando hago esto parezco una locutora, ¿no? Un curso, bienvenida. Bueno, en es un placer en serio saber que estamos todos acá, que nos reunimos como solemos hacerlo en los dos periodos del año, en el primero y en el segundo. Y una suerte también que podamos tener este pequeño espacio de socialización entre nosotros. Como saben, siempre uno de nosotros toma la posta de compartir con la audiencia algún tema que está trabajando, investigando o algún tema que le guste. Y en esta ocasión el que va a hacerse cargo de esta presentación es Carlos Rosenkrantz. A Carlos creo que todos ustedes lo conocen, es profesor titular de Teoría General del Derecho y Filosofía del Derecho de la Facultad desde hace muchos años, está en la facultad por lo menos desde el restablecimiento democrático, trabajó con Carlos Nino muchos años, hace unos años también y hasta hace muy poco tiempo fue el rector de la Universidad de San Andrés, lo cual le quitó un poco de tiempo para venir a trabajar acá, pero no todo el tiempo, porque las cosas importantes que hubo que hacer en la UBA durante ese periodo, Carlos estuvo y acompañó. Y esto es importante. Yo sé que hace unos días su valor agregado ha subido, porque Carlos es uno de los miembros, de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, pese a que deberíamos decirle señor ministro, le vamos a seguir diciendo Carlos como toda la vida, porque como dicen algunas sagradas escrituras, que yo no practico pero que alguna vez leí, la gente tiene varios nombres y los nombres se van haciendo con el correr de los actos, con las conductas que uno tiene. Y entonces está el nombre que a uno le dieron, pero está también el nombre que uno se ganó. Entonces, como para nosotros es Carlos Rosenkrantz, sin perjuicio de que llegado el momento y el ritual tengamos que decirle señor ministro, es un gran placer saber que a muy poquito tiempo de haber tomado el despacho, sigue teniendo tiempo para la Universidad de Buenos Aires, que es el lugar donde se formó y donde empezó y sigue teniendo carrera académica. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir con nosotros esta tarde. El tema es las restricciones que nos impone la Constitución Nacional. Todo el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran placer estar acá. Es un evento súper agradable. No creo que pueda competir con la comida, pero voy a tratar. Y enancándome en lo que dice Mónica, cuando me diga el señor ministro, es porque no tengo razón. Si me dicen Carlos, es porque tengo que tener razón. Ustedes saben, hace muy poco asumí la posición de juez de la Corte Suprema de la Nación. La Corte tiene un sistema muy generoso para sus nuevos integrantes, que es uno participa de la circulación de los expedientes de modo incremental, por lo tanto no tengo toda la responsabilidad de todo un juez, lo que me permite estar acá y hablar simplemente como un académico, como alguien que todavía se sorprende mucho por algunos problemas. Y referencias académicas, la mayor parte de ellos muy abstractos. Discúlpenme si voy a tratar temas súper abstractos, pero creo que son muy importantes. Y genuinamente creo que pueden ayudar a pensar cuáles son los deberes que tiene un juez de una corte que tiene responsabilidades constitucionales. Voy a empezar con una pregunta, quizá la pregunta canónica de la filosofía constitucional, que es ¿por qué debemos acatar las restricciones que impone la Constitución? La Constitución es un catálogo de restricciones. Y la pregunta más simple y más compleja es ¿por qué deben acatarse las restricciones constitucionales? Esta es una pregunta propia de la teoría constitucional, pero creo que se conectan
la respuesta a esta pregunta se conecta con respuestas a preguntas de la teoría de la adjudicación constitucional, que a su vez determina lo que debe hacer un juez. Para empezar, déjenme señalar que las restricciones que nos impone la Constitución son diferentes a las restricciones que nos impone la regla de la mayoría. La regla de la mayoría, los que ganan deciden, los que pierden acatan. La Constitución impone restricciones adicionales, porque además de estar sometidos a las decisiones mayoritarias, estamos sometidos a las decisiones de mayorías pasadas. Quizás recordarán en una famosa carta de Jefferson a Madison a fines del 1700, Jefferson se preguntaba si una generación tiene el derecho de obligar a la siguiente. Este es el problema de las restricciones que impone la Constitución. ¿Por qué estamos obligados por la mano muerta del pasado? Jefferson decía que no, que los muertos no tienen ni el poder ni el derecho sobre nosotros. La filosofía constitucional ha trabajado duramente para sortear la objeción de Jefferson y justificar cómo es que la Constitución obliga a todos, incluso a las generaciones por venir. ¿Cómo entonces se puede justificar o se pueden justificar las restricciones que impone la Constitución? Algunos han ofrecido la idea de restricciones habilitantes. Ustedes seguramente recordarán, Ulises se ata al mástil para no caer embelesado por los cantos de las sirenas. Y de ese modo se restringe a sí mismo. Muchos dicen, esa es una restricción que habilitó a Ulises, y consideran que quizás las restricciones que la Constitución impone son restricciones habilitantes, no son restricciones que nos impiden hacer muchas cosas. De hecho, en el derecho hay restricciones que son restricciones habilitantes. Por ejemplo, la regulación de la libertad de expresión, lo que se llaman las restricciones en el derecho americano time, place and manner, son restricciones habilitantes, son restricciones que permiten que mucha gente hable al mismo tiempo, si no sería una sinfonía cacofónica, pocos podrían hablar. La misma idea se utiliza en otros ámbitos, por ejemplo, en el derecho intelectual. El hecho de que los derechos intelectuales tengan un plazo de vigencia es justificado por muchos como una manera en que esa restricción, como una manera en que las ideas pueden compartirse y se habilita a que otros hagan uso de ideas que son nuestras, libre uso de ideas que son nuestras. Yo de todos modos creo que esta explicación no es una explicación demasiado fértil, porque no nos permite explicar por qué la Constitución es vinculante siempre. No nos permite explicar por qué las restricciones que impone la Constitución son vinculantes, a pesar de que muchas veces no son habilitantes, son meramente restricciones. Mi idea es diferente y quizá un poco oscura, y es que las restricciones que nos impone la Constitución se justifican porque dichas restricciones son el producto colectivo de la comunidad a la que pertenecemos o de la que somos miembros. O más precisamente, las restricciones que nos impone la Constitución, como muchas otras restricciones, son restricciones que nos constituyen. Obviamente esta es una idea oscura, y con lo que sigue voy a intentar aclararla un poco para ustedes. Una digresión. Supongamos que nos preguntamos acerca de la fuerza vinculante del derecho. ¿Por qué el derecho es vinculante? ¿Por qué hay que obedecer el derecho? Una pregunta que a mí me interesó mucho. En algún momento creí que tenía una respuesta, ahora no estoy tan seguro. ¿Por qué debemos obedecer al derecho? Para ponerlo en los términos filosóficos más tradicionales, ¿por qué debemos ver al derecho como una práctica que nos provee lo que se llaman razones excluyentes para la acción? Es decir, razones que excluyen otras razones. Hay muchas respuestas posibles.
Para algunos el derecho debe ser obedecido porque es instrumental para la realización de la justicia. No hay justicia fuera del derecho, podría ser el lema de esta visión. El problema de esta visión es que hay casos en que existen mecanismos de realización de la justicia mucho más eficaces que aquellos que el derecho nos provee. Nino, por ejemplo, mi mentor y padre intelectual, sostenía que el derecho debía ser obedecido porque obedeciéndolo es más probable que realicemos lo que es moralmente correcto. Nino creía que el derecho democrático podía justificarse porque era una manera, el mejor mecanismo epistémico de conocimiento de la verdad moral. Todos debemos hacer lo que es moralmente correcto, obedeciendo al derecho es más probable que vamos a hacer lo que es moralmente correcto de lo que haríamos si lo desobedeciésemos. Nino creía que es difícil saber lo que la moral exige de nosotros, pero es más fácil hacer lo que la moral exige de nosotros si obedecemos el derecho. Para otros, la obligación de obedecer el derecho es una especie de la obligación contractual. Locke, que era un gran partidario de esta idea, que ya había sido adelantada por Platón en el escrito. Para quienes así piensan, el derecho es vinculante porque vivir en una sociedad sin optar por salirnos, porque al vivir en una sociedad sin optar por salirnos de ella, consentimos estar vinculados por el derecho de esa sociedad. Otros creen que el derecho debe ser obedecido porque esa es la única manera en la que honramos el deber mutuo de reciprocidad. Debemos devolver, para usar una palabra más castiza que reciprocar, los beneficios que obtenemos de otros por el hecho de que ellos obedecen el derecho, y una manera de hacerlo es obedeciendo un derecho a nosotros mismos. Si los demás paran en un semáforo y con eso hacen más fluido el transporte y nosotros nos aprovechamos del transporte, tenemos deber de también parar en el semáforo. Yo tengo una idea parcialmente distinta. Soy partidario de lo que se han llamado explicaciones asociativas de la obligación de obedecer al derecho. Para mí, la fuerza vinculante del derecho deriva del hecho que el derecho es el producto colectivo de la comunidad a la que pertenecemos o de la que somos parte. Obviamente, para que esta idea tenga algún sentido, es preciso establecer por qué y cuándo pertenecemos a una comunidad de la que somos parte. No puedo desarrollar esta idea aquí, pero para no ser radicalmente incompleto, déjenme solo señalar que en mi visión el hecho que el derecho pretenda vincularnos no nos hace miembros de la comunidad en la que el derecho emerge, sino eso es así porque no todo poder es derecho. Para pertenecer a una comunidad política y por lo tanto para que el derecho de esa comunidad sea vinculante a aquellos a quienes se le aplica, es preciso que sea verdad que de algún modo, aunque sea de un modo imperfecto, pero de algún modo todos contemos dos veces, tanto como autores como beneficiarios del derecho de la comunidad en cuestión. Recapitulando esta digresión, en mi criterio, la fuerza vinculante del derecho está dada por el hecho que el derecho es el producto de la comunidad política a la que pertenecemos. Esto nuevamente es lo que en teoría política se llama una explicación asociativa de la fuerza vinculante del derecho. Es una explicación asociativa parecida a otras explicaciones asociativas, por ejemplo, aquella que explica por qué los hijos deben obedecer a los padres o por qué todos debemos obedecer las normas de las instituciones a las que pertenecemos. Ahora bien, la explicación de la fuerza vinculante de la Constitución como el producto de una comunidad de la que somos parte requiere un argumento adicional, porque lo que acabo de decir quizás justifique o explique por qué debemos obedecer las restricciones que imponen nuestra propia comunidad, pero no explica, y este es el problema que Jefferson introdujo, por qué debemos obedecer
las restricciones que son impuestas por una comunidad que existió antes que la nuestra. En otras palabras, hay que dar cuenta de por qué el pasado nos puede condicionar. Y reitero, obedecer a la Constitución es obedecer al pasado. A mi criterio, la única manera en que la objeción de Jefferson se puede contestar o circunvalar es pensar que la comunidad a la que pertenecemos es un ente intertemporal, transtemporal. Nosotros, nuestra comunidad política, no somos solos los que decidimos políticamente hablando aquí y ahora, sino que somos también todos aquellos que antes de nosotros decidieron el contexto normativo que se aplica a nosotros. La idea de la intertemporalidad es una idea fácil de ver en nuestras existencias individuales. Nosotros claramente somos también nuestro pasado. Pero no por ello es imposible de ver y de predicarla en nuestra existencia comunitaria o colectiva. Ahora, supongamos que tengo razón y que cuando vemos al derecho de la Constitución como el producto de una comunidad intertemporal a la que pertenecemos, no solo podemos explicar que las restricciones que impone la regla de la mayoría son obligatorias, sino que además podemos explicar por qué las restricciones que impone la Constitución son obligatorias. Creo que muchas cosas se siguen de esta visión. La primera, muy importante para la tarea de un juez, es que cuando uno ve a la Constitución como un producto comunitario intertemporal, hay que resistir la tentación de creerse con una conexión directa o individual con la Constitución. Esta es una cuestión muy importante. Cuando pensamos la Constitución como un producto comunitario de una comunidad intertemporal, no podemos pretender tener una conexión directa. Por el contrario, como la Constitución es un producto comunitario intertemporal, para saber lo que la Constitución dice o exige, debemos respetar el modo en que la Constitución fue interpretativamente construida por nuestros predecesores. Un primer mandato, entonces, para un buen juez constitucional debe ser abandonar nuestra individualidad interpretativa. En la interpretación constitucional, por lo tanto, uno no debe ser súper creativo ni súper original. Interpretar fielmente la Constitución y respetar su carácter comunitario intertemporal se debe parecer más a un ejercicio de revitalización que de creación. Uno debe devolver vida a lo que de algún modo ya vivía en las tradiciones interpretativas pasadas de la Constitución. Para resaltar el punto y hacerlo más revelador, déjenme recurrir a una nueva metáfora. Piensen en otros ejercicios interpretativos. En la interpretación musical, por ejemplo. En la interpretación musical, los intérpretes deben vincularse directamente con los autores. No tienen la necesidad de respetar las tradiciones de interpretación precedentes, sencillamente porque la música no es una actividad intertemporal. La Constitución sí. Cuando pensamos de este modo, creo, uno puede ver con más plausibilidad la vieja idea de Bickel acerca de las virtudes pasivas. Para Bickel, las Cortes Constitucionales pueden lograr mejores resultados si evitan ofrecer visiones omnicomprensivas de la Constitución y toman en su lugar pequeños y angostos pasos decisorios. Obvio que Bickel ni nadie puede pretender que la Corte se mantenga al margen de cuestiones controversiales. Esto es imposible. Pero sí podemos pensar que la Corte tiene más bien que liderar un diálogo que revitalice más que cree nuestros principios constitucionales.
Un mandato constitucional para un juez constitucional es entonces abandonar nuestras propias teorías interpretativas y adoptar aquellas que puedan ser exhumadas de la tradición a la que pertenecemos. Otra derivación muy importante de entender a la Constitución como un producto comunitario e intertemporal es que los jueces deben esforzarse por hacer que sus sentencias puedan ser endosadas por todos los demás. Este es un ideal regulativo que obviamente no puede ser realizado en todos los casos, pero es, sin embargo, un ideal. Aquí es interesante e ilustrativo, creo, pensar que la Constitución, además de ser un producto colectivo e intertemporal, es un producto inacabado. Es un producto en elaboración que será necesariamente terminado por generaciones posteriores. La metáfora que se hizo famosa en las discusiones filosóficas, jurídicas, en los últimos años, de la novela encadenada, viene al caso. La novela encadenada en la que cada autor escribe un capítulo sin saber qué autor va a escribir el capítulo siguiente. Cuando uno escribe en esa clave, es preciso dejar espacio para que autores siguientes continúen escribiendo la misma novela. Cuando pensamos de este modo, es decir, cuando vemos a la Constitución como un producto colectivo, intertemporal, inacabado, la propensión de decidir a la luz de principios angostos que solo solucionan los casos en cuestión se impone, porque es la mejor manera de dejar a los que vienen suficiente espacio para que cristalicen sus propias visiones de la Constitución. Quizá la última gran consecuencia es ver a la Constitución como un foro de principios. Déjenme aquí también recurrir a una distinción que creo ayuda a ilustrar el punto. Todos sabemos que un árbitro o un umpire en algún deporte decide. Incidentalmente, hace no mucho vi la final de Wimbledon y me sorprendí cuando el ganador, antes de agradecer a su coach o a su familia o a su team, agradeció al umpire. Espero que los justiciables hagan lo mismo conmigo. Nosotros queremos árbitros o queremos umpires porque pensamos que en ciertas situaciones en las que debe adoptarse una decisión es muy difícil que los que controvierten estén en las condiciones más apropiadas para decidir imparcialmente. Por eso queremos un tercero de cita. Los árbitros o los umpires son útiles justamente porque sustituyen el juicio de aquellos a quienes sus decisiones se aplican. En virtud de esta sustitución, muchas veces no queremos que los árbitros o los umpires expliquen los principios que justifican las decisiones que adoptan. Es por eso, por ejemplo, creo yo, que tiene algún mérito que en el fútbol sigan resistiendo el video ref o el ojo del halcón. Queremos a alguien que decida. La necesidad de racionalizar la decisión de un árbitro, en última instancia, podría socavar la autoridad del propio árbitro y con ello menaría la funcionalidad de su cometido. Queremos árbitros, y esto es así porque nosotros queremos árbitros con más poder que autoridad. En nuestra vida en común la cuestión es diferente. No importa que haya una decisión. O no importa, o mejor dicho, todo lo que importa no es que haya una decisión. Porque también nos importa que dicha decisión pueda ser vista por cada uno de nosotros como una decisión que nosotros, si tuviéramos la responsabilidad de adoptarla, la pudiéramos endosar. Esto es así porque una de las características de una comunidad común es que en ella todos debemos tener
la aspiración de tener la misma influencia en la determinación de nuestro futuro común. Las sentencias también deben ser simples. No puedo describir todas las consecuencias que creo que se siguen de ver a la Constitución como un producto comunitario, intertemporal e inacabado. Pero sí hay una más que quiero destacar, y es que es preciso que los jueces quiten complejidad discursiva a sus sentencias. Las sentencias deben ser escritas para ser comprendidas por todos, porque idealmente deben interpelar a los ciudadanos, quienes tienen que sentir que la habilidad de interactuar con los tribunales está presente, lo que solo puede pasar si las sentencias son claras. Además, es preciso emitir sentencias claras porque solo ellas nos ayudan a construir una verdadera cultura constitucional. Una cultura constitucional exige ver a la Constitución como la última palabra en la resolución de los problemas que presenta nuestra intersubjetividad. La Constitución debe ser siempre última y final, por lo que los jueces deben siempre resistir la tentación de trascenderla en búsqueda de aquellos valores en los que creen, pero que no son necesariamente los de nuestra Constitución. Muchas gracias. Bueno, veo que ya todos hemos agradecido a Carlos la exposición y entonces queda abierta el periodo de preguntas. Yo estaría de acuerdo en casi todo lo que decís sobre la función judicial, sobre la cuestión de la Constitución no podemos pensarla. No, me parece que la idea que tiene su interés de pensar la Constitución como producto colectivo de la comunidad intertemporal es vulnerable a una pregunta básica que es ¿por qué, digamos, implica eso? O sea, ¿por qué me puede importar que la Constitución sea producto intertemporal? Me interesa, digamos, en la medida en que es una creación colectiva de la que yo soy parte, digamos, me puedo seguir sintiendo identificado, pero eso me dice que estoy vinculado, no que estoy sometido a eso. Y, digamos, en cualquier ejercicio que nosotros pensemos de cosas sobre el pasado, imaginemos la tradición familiar, la fábrica que ha hecho la familia, etc. Bueno, uno dice, estoy vinculado, pero no es que tomo eso sin beneficio de inventario, y mucho menos, digamos, en una comunidad marcada por la desigualdad y marcada por injusticia, etc. Entonces uno dice, ¿por qué es que el pasado me vincula a mí? ¿Por qué yo no puedo dejar de lado cosas que se han hecho mal en el pasado? ¿Cuál es qué me dice tu teoría de cómo puedo dejar de lado los casos de discriminación racial violenta, digamos, o el sometimiento a semi-esclavitud a parte de la población en Brown y compañía, digamos, ¿cuál es la razón para repudiar cosas que son esenciales a ese pasado? Entonces, primero, ¿cuál es la razón última para creer, para estar convencido de que yo tengo un compromiso que implica sometimiento, en un sentido interesante, con el pasado? Una cosa es que esté vinculado con eso, otra cosa es que esté sometido. Y mucho menos, para retomar la idea de la novela en cadena, nomás, y también estoy de acuerdo en comunidades como la nuestra, en donde el pasado no es producto de una construcción democrática colectiva, sino de interrupciones antidemocráticas con las cuales no estamos vinculados en ningún sentido. Entonces, ¿cuáles serían las vías argumentativas para repudiar todo lo que tenemos y para sentirnos vinculados, ¿no? O sea, en nuevos sentidos? ¿Por qué uno se siente vinculado, digamos, en el sentido de estar sometido? ¿Y cómo hago para repudiar lo que queremos repudiar? Ya sea porque es una injusticia dramática, ya sea porque, digamos, tenemos que repensar las cosas a la luz de una historia no democrática como la que tenemos, o sea, o de interrupciones antidemocráticas permanentes. Digamos, una manera en la que te sacás el problema más, para una visión como esta, te sacás el problema más acuciante es sostener centralmente que las exigencias de pertenencia o membresía hacen insusceptible de que ciertas agrupaciones sean consideradas como una comunidad. En Pre Brown, por ejemplo, uno diría
Bueno, los negros no eran parte de la comunidad americana y por lo tanto no tenían ninguna obligación de obedecer ni el derecho ni la Constitución. Y yo creo que esa es la respuesta correcta. Y también puedes pensar lo mismo, quizá, en circunstancias en donde, por ejemplo, las mujeres no participan en la cosa pública. Ahora, suponte que vos tenés una teoría de la membresía y que estás satisfecha, que con ciertas imperfecciones contás, tanto como autor y como beneficiario de las políticas públicas. Si vos contás y sos miembro de la comunidad, la razón por la que debes obedecer las normas comunitarias es que no son las normas de la comunidad. Y yo creo que esa es la única explicación posible de la fuerza vinculante de la Constitución. Esta es una discusión filosófica bastante etérea, por poner de algún modo, y por ahí no puede interpelar a todos ustedes que vienen de tradiciones totalmente distintas, pero creo que es una pregunta que usualmente no nos hacemos, salvo los filósofos, pero creo que si uno cree parte de la intuición central, originaria, de que el derecho vincula, no hay ninguna otra manera de explicar esta intuición que ver al derecho como un producto comunitario de una comunidad a la que uno de algún modo pertenece. Uno puede partir de una intuición diferente, que es el derecho no vincula. Solo vincula si es un instrumento de realización de la justicia. Muchas veces el derecho a la justicia no va por el mismo lado. Si el derecho me ayuda a realizar la justicia, en todos los casos vincula, pero no vincula per se, sino vincula porque es instrumental para la realización de la justicia. Era la posición que tenía Carlos Lino. Yo creo que deja algo sin explicar. Pero en fin, la manera en la que creo que puedo responder a tu objeción más acuciante, que es cómo uno hace o si mi visión justificaría la imposición de normas constitucionales o legales a quienes sufren en lugar de disfrutar en la comunidad yo creo que hay que distinguir entre poder y autoridad. La autoridad se genera comunitariamente. La única manera en que una comunidad puede tener autoridad es si aquellos los que pretenden autoridad son sus miembros y no todo aquel sobre el que se pretende regular es un miembro de una comunidad. Para que sea miembro de una comunidad tiene que satisfacer ciertas exigencias. La más importante es participar de un modo significativo en la cuestión pública y contar su bienestar cuente. Yo quiero despejar el tema del derecho injusto. El tema del derecho injusto es obediencia o desobediencia. Desde una postura naturalista de la que escribo, es derecho cáscara, es derecho aparente y no me obliga. Vamos a suponer una norma medianamente aceptable o aceptable y vamos a la pregunta que usted planteó muy bien al comienzo, rememorando el diálogo entre Jefferson y Washington en torno a por qué una generación actual debe obedecer una constitución sancionada por otra generación previa. Mi pregunta es si no le parece interesante recurrir al argumento de Hobbes. Hobbes no habla, claro, del argumento del constituyente actual, pero sí el argumento del legislador actual. Esto es, el legislador actual está, el pueblo, la generación actual, está ligada por lo decidido por una generación anterior, porque pudiendo cambiar la norma en cuestión, no lo hace. Es decir, si la comunidad actual, si la generación actual practica una regla sin modificar, pudiendo hacerlo, pues de hecho no está consentiendo, es decir, que hay un consentimiento a la generación actual a lo decidido por la generación previa. Claro, eso es una faceta del problema. La otra es la interpretación de la norma heredada, vamos a llamarla así, la norma heredada. Aquí sí, el tema es más complejo, puesto que nos plantea la duda de si la generación actual debe interpretar la norma constitucional heredada del mismo modo que la generación que fabricó aquella norma heredada y hoy todavía vigente porque la generación actual no la cambia. Ahí sí, ya el tema es más complejo y bueno, usted lo sabrá mejor que yo que todo dependerá del concepto de constitución que usted maneje, si es una constitución estatua o es una constitución viviente, y si está con la Living Constitution dirá, bueno, no me interesan las pautas interpretativas de la generación de los muertos, y la voy a aplicar conforme a la generación del momento presente. Pero, conforme a las creencias y valoraciones de la actualidad
Pero respecto al tema de la vigencia y de la legitimidad de esa vigencia de la norma heredada, me gustaría conocer su opinión sobre la tesis hobbesiana, ¿no?, de la subsistencia de la norma. A mí la explicación de Hobbes no me convence mucho, porque la explicación de Hobbes, como dice muy bien, el doctor, es una explicación semi-contractualista. Y la idea de Hobbes, que es una idea que reitero estaba presente en el escrito, si uno de hecho está consintiendo las normas de una comunidad política, y si las consiente, la cuestión de la vinculatoriedad no debería emerger, porque el consentimiento crea obligación. Esa es la idea de Hobbes. Yo creo que Hobbes realizó grandes aportes y en algún sentido creo que permanece insustituido, pero ahí me parece que se equivoca, porque para que el consentimiento tenga alguna fuerza vinculante debe ser posible que nosotros hagamos otra cosa, o no debe ser demasiado costoso para nosotros hacer otra cosa. Y si el mero hecho de que permanecemos en una comunidad es un síntoma de que la consentimos, es complicado pensar que el mero hecho de que pertenecemos a una sociedad es un síntoma de que la consentimos, porque no pertenecer es demasiado costoso. Uno no, en algún sentido muy significativo, no consiente en entregar la bolsa con un delincuente y dice la bolsa de la vida. Sí, la doy, pero estoy forzado por las circunstancias. Uno diría que no hay obligación de obedecer al delincuente, este es el gran punto de Hart. No hay obligación de obedecer al delincuente, porque en algún sentido el costo de no obedecer es demasiado alto, de modo que no puede pensarse que hay consentimiento. Yo creo que el problema de Hobbes es justamente ese, el costo de no consentir, el costo de no vivir en la sociedad a la que pertenecemos es tan alto que permanecer no puede ser construido como consentir las normas que pretenden aplicársenos. Hobbes, como todos los clásicos, captura algo importante, porque en algún sentido, qué sé yo, se podría decir que ustedes no consienten con la regla de que pregunta uno a la vez, porque tienen cosas muy importantes para decir y las quieren decir y lo demás no tienen cosas importantes para decir. Sin embargo, uno podría sostener a la Hobbes que el hecho de que ustedes estén acá disfrutando de una comunidad civilizada en donde pareciera que hay una práctica continua de preguntar una por vez y ustedes permanecen en el contexto de esa práctica, entonces acatan la obligación de abstenerse de preguntar cuando los demás están hablando. Y yo creo que Hobbes captura algo importante, pero creo que lo que captura no es suficiente para explicar por qué nosotros estamos obligados a obedecer las normas de la comunidad a la que pertenecemos. Me parece que la explicación es muchísimo más clara, muchísimo más contundente y también más debatible. Tenemos que obedecer las normas de la comunidad a la que pertenecemos, porque son las normas de la comunidad a la que pertenecemos. Y en respuesta a la objeción de Roberto, no toda relación interindividual constituye una comunidad. Para que haya una comunidad tiene que haber ciertas reglas internas. Como del mismo modo a mí me preocupa el bienestar de mis amigos, son mis amigos, pero no me preocupa el bienestar de cualquiera, me preocupa el bienestar de mis amigos. Para que alguien sea mi amigo y yo sea su amigo, se tienen que satisfacer ciertas reglas. Si se satisfacen esas reglas, la obligación emerge. Y lo mismo pasa con la familia. Uno tiene ciertas obligaciones familiares sencillamente porque es la familia. Y la pregunta ulterior de, bueno, ¿qué tiene que ser la familia? ¿Qué tiene de especial ser miembro de una familia con otro? Me parece que es una pregunta que no tiene mucho sentido, porque ser miembro de una familia con otro tiene todo de especial. Más precisamente, ser miembro de una familia es ser miembro de una familia. No cualquier familia cuenta, sí, puede haber casos desviados, de algún modo, casos extremos, pero si una familia cuenta como una familia, uno tiene obligación de acatar las normas familiares. Y la razón es porque es una familia. Traspolando esa idea súper sencilla a la comunidad política, uno debe hacer el derecho porque es el emergente de la comunidad política a la que uno pertenece. La gran cuestión es cuándo uno pertenece a una comunidad política. Hay casos muy claros. Si fuéramos invadidos por los brasileros y nos empiezan a regular, yo creo que no existiría la obligación de obedecer el derecho que los brasileños pretenden imponernos. Quizá
Sí, hay razones para comportarse vis a vis otros de un modo determinado, pero no hay una obligación incondicionada y general de obedecer el derecho. Que cuando nos preguntamos, uno se pregunta acerca de la fuerza de la Constitución, no se pregunta acerca de la cláusula de la Constitución que predica la igualdad, se pregunta acerca de la fuerza de la Constitución como un todo, diga lo que diga. Y me parece que yo creo que no hay otra explicación que capture mejor lo que yo creo que necesita explicaciones, porque la Constitución obliga. Yo creo que la Constitución obliga. Y me parece que Hobbes, si bien captura su explicación cuasi contractualista, captura algo, no captura todo lo que tiene que capturarse. Pero hay muchos hobbesianos, como dice un amigo mío, los filósofos políticos siguen discutiendo, son todos notas al pie de Aristóteles, se siguen discutiendo los mismos problemas y nadie tiene una respuesta concluyente. No, yo primero creo que en esto represento a muchos de todos mis colegas, manifestar nuestra alegría de que un colega profesor de esta facultad se fue de la Corte Suprema. Y en eso va mi felicitación y nuestra alegría. La otra sorpresa que tengo es que coincidamos tanto. Porque yo soy Debo estar equivocado. porque yo soy contractualista y creo que estamos en contrato. Es más, uso el modelo de Constitución como un contrato de largo plazo y la Corte Suprema como estructura de gobierno de la Constitución, y en el fondo hicimos cosas muy parecidas. Quizás la única cosa que no hacía tan parecida es que los jueces actúan más de poder que como autoridad. Y si queremos el derecho como algo dialógico, digamos, o como producto de un diálogo, en realidad la decisión del juez es dentro de ese diálogo, entre las partes, el juez, lo que fuera. Pero la pregunta es mucho más concreta. Y sé que me excedo en preguntarle a estos jueces de la Corte, pero si los jueces son los que participan en ese chain law, es decir, si son los que reescriben la Constitución cotidianamente, ¿estamos obligados por sus precedentes? Y si estamos obligados por sus precedentes, ¿por qué? Y de alguna manera, si esto se aplica o se va a aplicar. Gracias. ¿Puedo responder? Bueno, voy a responder. A ver. En nuestro derecho, el precedente obliga moralmente. ¿Qué quiere decir eso? No es muy claro para nadie. Ahora, si a mí me preguntás si debería obligar, yo creo que sí. Yo creo que un buen juez constitucional tiene la obligación de ser deferente al pasado, salvo cuando lo pueda explicar como un error. Es decir, cuando vos construís los principios que deberían regular el caso, los tenés que aplicar, salvo que puedas mostrar que a la luz de otros principios que son más fundamentales y que no estás dispuesto a abandonar, esos principios son un error. Es decir, o el precedente o teoría del error. Me parece que de otro modo uno socava la fuerza de la Constitución, porque sí, digamos, yo creo que es muy ilustrativo ver la interpretación constitucional como un ejercicio interpretativo distinto a la interpretación musical. Cada intérprete musical interpreta una partitura como quiere. Porque la interpretación musical, la música, no es un ejercicio interindividual, intratemporal. Yo puedo ejecutar Beethoven como mejor crea que corresponde. Eso no puede ser hecho en derecho. Cada uno de nosotros no puede interpretar la Constitución como mejor cree que corresponde. Tiene que enhebrar el pasado. O tiene que mostrar por qué el pasado fue erróneo. Hay una vieja discusión en los Estados Unidos, por ejemplo, si la decisión de la Corte que terminó con la esclavitud, con la segregación, fue una decisión equivocada o fue una decisión correcta. Y el problema es que si fue una decisión correcta, todo lo anterior estaba equivocado. Porque antes se decidía de otro modo. Entonces, ¿cómo uno hace para explicar que la decisión de la Corte de terminar con la segregación es una decisión correcta sin al mismo tiempo socavar toda la práctica constitucional americana? Porque si para decir que esto es correcto tengo que decir que todo lo demás es incorrecto, estoy en problemas. Creo que la única manera es, como sucede con la interpretación constitucional, pero también con la interpretación estatutaria de normas. Las normas también uno debe ser diferente a como son interpretadas en el pasado. Yo creo que la única manera de tener la torta y comérsela es tener una teoría del error.
algún caso en particular y uno considera que los precedentes no aplican, tiene que explicar por qué no aplican. Y tiene que explicar por qué no aplican, y la explicación tiene que hacer referencia a principios que todos estamos dispuestos a aceptar y que no estamos dispuestos a abandonar, porque si no es discrecional. Es un ejercicio interpretativo complicado, pero me parece que es la única manera en que una comunidad puede constituir al derecho como un instrumento de generación de bien, mejor dicho, y progreso. Fíjense la novela encadenada. Si cada autor va a escribir el capítulo que mejor le parece, es un sinsentido. Una novela encadenada donde cada uno escribe cualquier cosa no es una novela encadenada. Hace falta, y esta es la famosa virtud dominante del sistema jurídico de acuerdo con Dworkin, integridad en los sistemas. La integridad en los sistemas requiere que uno sea capaz de enmendar sus decisiones en el pasado y saber que ahí va a ser continuado en el futuro. No hay ningún juez que pueda sustituir todo el pasado e impedir todo el futuro, nadie. Pero en fin, nuevamente, es discutible. Yo espero honrar mis creencias, tengo tiempo todavía. El pasaje de su exposición, usted habló respecto de lo que se espera de los jueces, que el juez espera que decida el conflicto, y apareció en la ecuación de poder y autoridad que en ese momento es el momento del poder decidir el conflicto. No, bueno, por ahí no fui claro. Avanzando sobre esa idea, entonces, en parte ya contestar por usted a la última interrogación, cómo se compatibiliza ese poder por sobre la autoridad, o por lo menos que prevalece en el momento de la decisión, con un principio como la racionalidad de los actos de gobierno, sobre todo aún en el juez constitucional, en el juez de la Constitución, cuando tenemos un sistema interamericano de justicia que puede ser una instancia incluso superior a la de la Corte Suprema. Pensemos en un referido. Yo, por ejemplo, cuando veo el fútbol, a diferencia del rugby, al referir lo discuten, lo antagonizan. Todos los jugadores de fútbol lo problematizan. Y yo quiero un referí que no tenga que dar ninguna razón, quiero que decida. Y lo veo muy bien en el rugby. El referí se equivoca, como el referí en fútbol. Pero nadie discute la decisión del referí. ¿Por qué? Bueno, el referí, no esperamos que el referí ni el árbitro de fútbol, el referí del rugby, explique las razones de su decisión. Mire, la norma tal, el reglamento dice tal cosa. No queremos eso, queremos que decida. En esos contextos, yo creo que uno quiere que el decisor tenga más poder que autoridad. Tiene poder. Esto se decía así. El derecho es totalmente diferente. Totalmente diferente. En el derecho, yo creo que nos importan más las razones, o nos deberían importar más las razones por las cuales decidimos que la decisión en sí. Y eso hace que el derecho sea una práctica autoritativa, no autoritaria. Una práctica en donde lo que importa es la autoridad, no el poder. ¿Por qué creemos de ese modo? A ver, nuevamente sí. Nadie pensaría que hay que darle un derecho a un jugador de fútbol a que el referí le explique la decisión. Pensamos que el referí tiene que decidir. Todos pensamos que un judicial tiene derecho a que le expliquen la decisión. Son dos prácticas de decisiones totalmente diferentes. Yo creo que cuando uno mira estos ejemplos y construye sobre los polos en los que ubica cada uno, es fácil ver qué es lo que tiene que hacer un juez. Tiene que hacer sentencias que se entiendan, que puedan ser endosadas por todos, sin elucubraciones mayúsculas respecto a lo que debe ser, que puedan ser crónicas razonadas de interpretación de ciertas normas o ciertos principios. Sencillamente porque esa es la manera en que los demás pueden endosar las decisiones, que en definitiva una comunidad ideal es una comunidad sin jueces y sin abogados, donde no hacen falta decisores, porque todo el mundo sabe lo que debe hacer y todo el mundo hace lo que debe hacer. En fin, para mí es algo muy, muy importante de las decisiones del juez. Son más importantes que las decisiones y las razones sobre las que las decisiones se basan. Y por eso hay que ser muy consciente de que cuando uno decide,
tiene que hacer referencia a ciertos principios que tiene que explicitar y tiene que, en su caso, defender. En el razonamiento de un juez, reitero, a diferencia de lo que sucede con un árbitro de fútbol, nada puede darse por presupuesto, porque no es una práctica de poder, es una práctica de autoridad. Y la única manera de ganar autoridad es haciendo referencia a ciertos principios. No sé si es claro. Bueno, muchas gracias por